Feliz sábado, gente bonita. Yo súper contenta. Un sábado nunca cae mal con María José y el temazo del día de hoy, maravilloso. Hoy vamos a tener, tengo autismo y necesito el neurofeedback. ¿Qué impacto tiene esta técnica? ¿De qué manera nos puede ayudar a la neurodiversidad y en el trastorno del espectro autista? Un trastorno tan maravilloso. Quien les está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega. Soy psicopedagoga y especialista en el TDAH y en el autismo, así como terapeuta emocional. Bueno, ya yo estoy viendo a la invitada, pero le voy a hablar un poquito de ella. Voy a hablar de Mónica Torres. Mónica Torres es tiene un magíster en psicología y en psicología de familia y de matrimonio, y es una maravillosa mujer que conoce muchísimo de esta técnica y sabe cuáles son los alcances que tiene esta población con la neurodiversidad y de qué manera nosotros podemos apoyarnos en ella como una terapia alternativa que nos puede ayudar muchísimo a potenciar ese repertorio conductual que tienen estos niños y sobre todo este impacto de ver que ellos necesitan el aspecto de la socialización. Aquí voy a copiarle el título de hoy. ¿De dónde se conecta, gente bonita? Vamos a ver de dónde se conectan. Ok, vamos a ir viendo. Le voy a robar aquí unos minuticos a Mónica. Y necesito... Ok, ¿de dónde se están conectando, gente bonita? Saludos a Emperatriz, a Jaira Remol, Alexander. Fíjense, el neurofeedback. Vamos así a hacer una encuestica por aquí. ¿Quién conoce acerca del neurofeedback? Mientras yo voy copiando aquí este tema, el neurofeedback, esta técnica. ¿Ok? Vamos a ver, saludos a Jaimari, tenemos a Emperatriz, ¿a quién más tenemos por aquí? A Liana Líos, y bueno, toda esta gente bonita. Vamos a ver de dónde se conectan, yo estoy desde Portugal y Mónica está desde los Estados Unidos, y bueno, estamos en una conexión perfecta, porque estamos todos englobados para un solo motivo: llegar a dar una información de valor que pueda apoyar y sustentar a esta población tan maravillosa. Bueno, yo le voy a dar la apertura a Mónica Torres, mientras ustedes me van diciendo de dónde se conectan. Déjenme buscar aquí a Mónica. Dentro de pocos minutos, así que gente bonita, vamos diciéndome por ahí de dónde se conecta. Saludos a Mónica MC, gente bonita. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás, gusto de verte de nuevo. Bueno, fíjate, aquí hay gente que me pregunta de qué se trata el neurofeedback. La gente tiene muchas expectativas porque hay muchas, diría, creencias acerca del neurofeedback y qué es eso de esos cátodos que se ponen en la cabeza. La gente tiende a confundir algunas cosas, ¿no? Entonces hoy vamos a aclarar algunas dudas que tienen estas personitas que me escribieron, basándonos en que el neurofeedback es una técnica totalmente maravillosa que ayuda a activar el cerebro y a modificar diferentes comportamientos. Ahora, ¿podrías explicarnos un poquito más de qué es esta técnica, de qué se Sí, trata, cómo se por llama? supuesto que sí. Bueno, saludos a todos los que están conectados, a los que van a ver luego este video en tu página. Fíjate, el neurofeedback es un entrenamiento para el cerebro, ¿ok? Que usa la capacidad que tiene el cerebro de autorregularse para lograr mejorar y optimizar sus funciones. Entonces, mucha gente todavía no sabe de qué se trata el neurofeedback y quizás les da un poco de temor y piensan que es una terapia que es invasiva, pero no lo es. Es una terapia que no duele, que no se introduce nada en el cerebro, que no hay impulsos eléctricos, ni corriente, ni nada de eso. Para hacer esta terapia se requiere colocar en el cuero cabelludo unos electrodos que lo que van a hacer es tomar la información de lo que está sucediendo en esa parte del cerebro que queremos entrenar. Pero el cerebro, lo maravilloso que tiene es que tiene la característica de que tiene neuroplasticidad. Entonces, muchas veces el cerebro de mí o el de todas las personas funcionan de una manera porque están formateados de esa manera, porque de ADN se formó de esa manera, por nuestras experiencias, por nuestra vida, y el cerebro no discierne si está trabajando de una manera correcta o incorrecta. Entonces, trabaja de esa manera y funciona de esa manera.
con el neurofeedback podemos enseñarle una nueva forma de trabajar que sea positiva para la persona. Entonces, la neuroplasticidad permite que se deseche esa vía, esas conexiones neuronales que determinaban una conducta y se creen nuevas, que sean positivas y que mejoren la calidad de vida de la persona que está haciendo las sesiones. Ok, fíjate que hay algo que me llama muchísimo la atención y siento que mucha gente también se debe estar preguntando. Cuando tú hablas de que se forman nuevas fibras, podríamos decir que algunas neuronas que están en deterioro se pueden restablecer un poco, puede haber mejor ritmo en la sinapsis. Sí, sí, porque estás ejercitándolo, estás fortaleciéndolo. Entonces quizás unas que no te sirven las desechas y vuelves a crear unas nuevas que van a formar patrones de conducta más positivos para ti. Entonces siempre, siempre se pueden crear nuevas conexiones. Antes decían que no, que ya tú nacías con X neuronas, X cantidad de neuronas y ya con el tiempo eso se iba perdiendo. Pero no es así, siempre se crean nuevas mientras tú estés ejercitando tu cerebro. Por eso le dicen a la gente, deja de hacer lo que haces automáticamente. Haz cosas nuevas, haz crucigramas, camina de espaldas, cepíllate con la mano izquierda. Cuestión de que el cerebro no trabaje, digamos, en automático, sino que se vea forzado a utilizar otras partes que quizás están ahí dormidas, pues porque no las ejercitas, no las necesitas en tu vida diaria. Ok, fíjense lo importante de esto que nos has manifestado, que tenemos esa creencia que nacemos con un repertorio de neuronas X y que solamente vamos a tener X cantidad de neuronas y esta técnica nos permite activar, crear más y hacer que estos ciclos tan largos, sobre todo en el autismo, donde hay ese aislamiento, donde hay conductas repetitivas, se haga un poco más corto este evento, por lo tal es un avance bien positivo. Bueno, saludos a Felicidad, a toda esta gente que está aquí, a Deo, Merik y a Soy Lisita. Mucha gente que se está conectando, muchísimas gracias. Ahora fíjate, en esta técnica lo que yo he podido observar es que están esos cátodos que tú dices que se ponen en la cabeza, en el cabello, y qué otros aparatos también funcionan para que él haga esa función de ejercitar el cerebro. Bueno, nosotros trabajamos con el método de los Otmer. Ellos están en Los Ángeles y desarrollaron esta tecnología. Se utiliza una computadora, que es donde voy a recibir la información que estoy recibiendo de esa parte del cerebro que vamos a entrenar, pero se está conectado a un aparato que se llama el NeuroAmp, que es el que realmente decodifica toda esa información, la manda a la computadora para que a la vez la computadora mande esa información al televisor. Y quizás me fui muy adelante. Cuando nosotros empezamos a hacer un entrenamiento con una persona, vamos a decir, vamos a trabajar con un niño, yo coloco los electrodos en la parte del cerebro que yo necesito entrenar para que se fortalezca, se autorregule y los síntomas decrezcan o desaparezcan. Empiezo a recibir en mi computadora la información de sus ondas cerebrales. A Okay. su vez, esa información va al televisor y se va a transformar en cambios. La terapia se hace viendo películas, videos o unos cosas que están predeterminadas unos efectos que están predeterminados en la computadora. Pero cuando tú recibes la información, se transforma en el televisor. Digamos que el niño está viendo, no sé, Mickey Mouse. Okay. En la pantalla del televisor va a haber cambios, se va a abrir, se va a cerrar, dependiendo de las ondas cerebrales. Entonces, decimos que el cerebro utiliza el televisor como si fuera un espejo. Él se da cuenta, dice, oye, estoy produciendo esta onda y la pantalla se abre. Estoy produciendo estas ondas y la pantalla se achica. El cerebro se reconoce a él mismo en la pantalla. Y cuando él trata de controlar lo que está pasando en la pantalla, es cuando empieza el fortalecimiento, el entrenamiento y acto seguido la autorregulación. Lo que se busca con el neurofeedback no es que hay un patrón de ondas perfecto que yo quiero que tu cerebro replique, no. Lo que se busca es que tu cerebro trabaje lo mejor que él pueda trabajar, de la Okay. manera más regulada. Esa es la función, el destino final de la terapia, que ese cerebro trabaje lo mejor que pueda. Ok,
Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, la manera del reconocimiento de esta máquina, de cómo es el cerebro, de qué áreas hay que abordar. Y ahora una pregunta, cuando hablamos de las áreas, por ejemplo, en el autismo tenemos lo que son los eventos sensoriales, tenemos también lo que es la parte de la socialización y también el lenguaje, vamos a llamar esas tres áreas que son muy particulares. Sí, ¿Cómo? esas son como las básicas, como las que se presentan en casi todos los casos, aunque todos son distintos. Claro. Ahora, en ese aspecto, estas ondas o este efecto de esta máquina, el de esta terapia, hace que, por ejemplo, haya una evolución en esas áreas, ¿cierto? Sí, cierto. Fíjate cómo nosotros trabajamos. Hacemos una primera cita con la persona que va a hacer las sesiones. Hacemos un cuestionario exhaustivo, preguntas que van desde la concepción o antes, porque, por ejemplo, preguntamos si la madre del niño tuvo pérdidas, cómo fue el embarazo, todo. Se hace una historia completa de la persona que va a hacer las sesiones, ¿ok? Cuando yo tengo todo eso, además de saber cuál es el diagnóstico, aunque te digo que no es necesario tener el diagnóstico porque nosotros trabajamos con los síntomas, se planifica un protocolo de terapia. Yo digo, ok, mira, tengo este síntoma, este síntoma, este síntoma. A este niño, por ejemplo, no lo han diagnosticado con autismo, pero tiene estos síntomas. No habla, hay un retraso, no duerme, no ha dejado el pañal y ya tiene 5, 6, 7 años. Le cuesta socializar, le cuestan las transiciones, ir de Ujú. una tarea a la otra es un lío titánico. Este, todas esas cosas, pues yo empiezo a ver todos esos síntomas y digo, ok, independientemente de que haya o no haya el diagnóstico, yo sé qué partes del cerebro debo entrenar para eliminar esos síntomas. Entonces eso lo determino yo al principio y se va trabajando sesión a sesión para ver los cambios. En el caso del autismo, el retraso en el habla, el retraso en las habilidades sociales, el retraso motor, todas esas cosas y obviamente todos los problemas sensoriales, porque a través de los sentidos nosotros percibimos cosas, pero le toca al cerebro descifrarlas, interpretarlas y actuar. Entonces, cuando hay problemas sensoriales, las respuestas a veces no son las adecuadas. Y cuando tú entrenas el cerebro y lo fortaleces, todo eso se ve beneficiado, todo eso se va a beneficiar. Claro. Ahora te pregunto una cosa, esta técnica, teniendo en cuenta que tomas estos requisitos y que haces una especie de anamnesis donde recaudas esta cantidad de datos, ¿existe un estándar de una edad en donde se debe empezar? ¿Existe un protocolo de que estos pueden, estos no pueden? ¿Cómo es este impacto de quién puede usarlo, a qué edad puede En usarlo? el caso de nosotros, yo he trabajado con niños de menos de un año y Ok, hasta 90 años. Hay personas que no les gusta trabajar con niños o que dicen, no, están muy chiquitos, yo no voy a poder sentarlo, no se van a dejar poner los electrodos. En mi caso, yo he trabajado con niños chiquiticos y ha sido súper exitoso. Es más, no es que no funciona tan rápido en adultos, pero mientras más chiquitos empiezan a hacer la terapia, los cambios son increíblemente rápidos y muchos cambios, porque es como que si tú agarraras una plastilina que ya tiene mucho rato en el envase y quieres tratar de trabajar con ella y bueno, después de darle y darle y darle, tú vas a lograr moldearla. Pero si tú sacas una plastilina del envase nuevecita y tratas de moldearlo, es súper fácil. ok, Entonces es como que la mejor preparación para decir, mira, mientras más rápido, mejor. Más rápidos son los resultados. ok. Ahora, bueno, saludos a las personas que se han conectado. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta técnica, porque eso de esa plasticidad es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de diagnóstico, porque el autismo ya es un diagnóstico al hablar del autismo, hay básicamente un problema en la corteza central, ¿no? Que existe un bloqueo y por eso es que es la cantidad de conductas en donde hay aislamiento, no hay contacto visual, ese tipo de características que determinan mucho a este trastorno. Ahora, en cuanto a estas conductas, a la corteza central, cuando tú aplicas esta técnica,
¿Cuál es la evolución? ¿Es tardía? ¿Es rápida? Hay, por ejemplo, estudios que determinen que vas avanzando con esto. O, por ejemplo, hay medicaciones que se van suprimiendo. Como todo depende de la persona, ¿ok? Porque yo tengo la experiencia de saber dónde voy a colocar los electrodos, tengo la experiencia de saber qué voy a hacer después de cada sesión cuando tú me reportes, mira, el niño hizo esto, el niño ha evolucionado en esto, no, mira, Mónica hoy se encuentra como más irritable. O sea, mi experiencia está en eso, pero realmente quien hace el trabajo es el cerebro, ¿ok? Yo solamente le estoy mostrando lo que él está haciendo y estoy cambiando o variando posiciones de electrodos dependiendo de los reportes posteriores a la sesión. Pero depende de cada quien. También digo, no hay nada 100% para todo el mundo. Tú y yo vamos al médico y 5 personas más y nos mandan el mismo antibiótico y de repente a ti te funciona, a mí también, pero a otras 2 personas no le funciona, ¿ok? Okay. Siempre digo eso, pero a la vez digo que el porcentaje de éxito con esta terapia es altísimo. Y como te digo, depende de cada quien y depende de cómo ese cerebro reacciona. También te digo, mientras más chiquitos, mucho más rápido, pero depende de cada persona. Sí, fíjate que hay algo importante en el autismo, que es este seguir, insistir y ser constante, porque también eso es otra cosa, es una técnica que va a causar una plasticidad. Vamos a modificar un cerebro y unas conductas determinadas, por ejemplo, bajar el tiempo de las estereotipias, el aislamiento, focalizarlo un poquito más. Entonces, esto hay que estar claro de que primero el autismo es un trastorno en donde hay unas dificultades bien importantes. Entonces tenemos que tener muchísima paciencia como cualquier otra de las terapias y algo necesario, la constancia, Sí, porque nosotros no podemos acreditar que no hay un buen manejo de la técnica o la técnica no funciona si no determinamos una cantidad de terapias, ¿cierto? sí, Porque yo viendo, inclusive cuando hablamos de que hay una comorbilidad de repente con un autismo, un TDAH o un TDO, la cosa se pone un poco más complicada. Entonces tenemos que trabajar con más constancia y algo determinante. ¿Hay algunos detalles que tú le manifiestas a estos padres que deben evitar con estos niños? mira, lo primero es la comida. Ok, Eso es lo básico, porque recuerda que el intestino es el segundo cerebro y siempre se lo recalco. Yo puedo hacer magia aquí, puedo tener una varita mágica y decir, ok, listo, ya, arreglé esto. Pero si yo hago esto y al salir de aquí el niño va y se come 3 donas o se come, no sé, cualquier comida procesada por ahí, todo lo que yo hice con las manos se destrozó con los pies, como dice el dicho. Entonces, la alimentación es básica. Es importante reducir la cantidad de azúcar en la dieta de estos niños, de todos los niños y de todas las personas, pero en especial en estos casos. Tratar de que coman lo más limpio posible, lo menos procesado, lo más orgánico. Y también nosotros recomendamos que aunque la persona esté comiendo orgánico, que vean si esa persona tiene alguna sensibilidad a esos alimentos, que eso también causa inflamación en el intestino y provoca conductas que no son apropiadas, ¿ok? Eh, Otra cosa que estamos haciendo ahora y recomendando nosotros en la consulta, porque hemos tenido varios casos en los que ha sucedido esto, hay un repunte, no sé por qué, que no tiene nada que ver con el autismo, pero te lo cuento, de niños de 5 años con muchos problemas de conducta, que los van a botar del colegio, que pegan, o sea, una conducta descontrolada. Me pasó en 2 casos que habíamos hecho neurofeedback y como que mejoraba, pero echaba para atrás, mejoraba, echaba para atrás. Y entonces yo les sugerí a los papás que hicieran unas pruebas de minerales y vitaminas para determinar si había alguna deficiencia o algún exceso, porque me parecía raro que que hubiera habido tanta resistencia a las sesiones cuando mostraban como que, mira, algo positivo está pasando. Efectivamente, en esos 2 casos había un aumento de los niveles de cobre y hay un desorden que se llama pirol desorden,
que es cuando los niños tienen el nivel de cobre elevado, y eso es como que tú le pasaras un switch prendido y apagado. Cuando el nivel de cobre sube, es como si fuera otra persona. Exactamente. Entonces, todas esas cosas son importantes. Digo yo que hay que agotar todas esas opciones antes de repente pensar, oye, vamos a medicar al niño directamente. Es mi opinión, ¿no? Hay papás que dicen, mira, yo prefiero medicarlo, ya yo salgo de eso y listo. Pero quizás la raíz del comportamiento, del problema o del síntoma es una cosa orgánica y no tiene nada que ver con que el cerebro no está funcionando apropiadamente, sino que tienes un desnivel, tienes más, tienes menos de una cosa. Entonces, esa es una sugerencia importante. Pero bueno, esta terapia es maravillosa. Yo les recomiendo a todo el mundo que la haga porque no necesariamente tienes que tener síntomas, cosas negativas. Esto es un ejercicio, así que sirve para todo el mundo. Ok, fíjate que hay algo muy interesante que has manifestado, que es la determinación actual de estos niños que vienen con este TDO, que son trastornos desafiantes oposicionistas. Y muchas veces hablamos de esta comorbilidad y más también de esta teoría del intestino con el cerebro, esta conexión de los dos, que es a veces lo que trae estas conductas que sean disruptivas, es decir, que se alteran el ambiente. Ahora, ¿de qué manera ellas pueden determinar? Por supuesto que la alimentación es sumamente vital. Y eso es muy importante, Mónica, que lo hagamos la colisión aquí, porque es lo mismo que tú estás diciendo. Yo trato de hacer un trabajo, pero hay sustancias que no permiten a estos organismos procesarlas. Por ejemplo, yo pongo el enfoque del TDAH, que ellos al tener una mínima cantidad de azúcar, el desbordamiento de la hiperactividad es Total. grandísima. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar claros de que hay necesidades que tenemos que cumplir, la técnica va a apoyar, pero yo no puedo destrozar todo el proceso. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con el cerebro y estas sustancias alteran al Sí. cerebro. ¿Ok? Saludos aquí a Juan, a Antonia, a Alejandra, a todas estas personas lindas, a Fly Blue, siempre de la mano. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, esta técnica del neurofeedback es una técnica para mí muy delicada, porque tiene que ser gente que sean preparadas para la técnica, tiene que ser técnica, una persona que tenga conocimiento de las áreas del cerebro y de todo ese aspecto. ¿Tú me puedes decir, por ejemplo, qué personas están capacitadas para hacer este tipo de terapia y, y cuáles son los componentes que deben tener estas personas? Sí, es obvio que tienes que tener un entrenamiento para hacerlo, porque ¿te acuerdas cuando te comentaba que es importante analizar qué hacer con los reportes de los papás? Ujú. Si tú estás haciendo neurofeedback y digamos, esto es un ejercicio, ¿ok? Imagínate que tú vas al gimnasio, agarras una pesa, subes y bajas el brazo, al otro día te puede molestar el músculo. No quiere decir que es malo, quiere decir que lo trabajaste y eso va a pasar. Pero digamos que un niño, tú trabajas una parte del cerebro y dices, aquí es donde debo empezar porque mi experiencia me dice esto, pero literal, cada cabeza es un mundo. Digamos que yo empiezo a entrenar el lado derecho del cerebro y el niño responde de manera negativa. Se pone más irritable, más hiperactivo, como descontrolado. Cuando un papá me reporta eso, yo sé lo que debo hacer. Debo variar, debo mover los electrodos hacia el otro lado de la cabeza o debo colocar el electrodo en el prefrontal derecho para inhibir ese comportamiento. Pero si yo no sé lo que estoy haciendo y sigo entrenando de esa manera, puede el niño quedarse, no para toda la vida, obviamente, pero puede perpetuarse esa conducta. Entonces, Exacto. por eso te digo, debes saber lo que estás haciendo, obviamente. Pero en general, esta no es una terapia que deje efectos secundarios, que te vaya a dañar. Cualquier cosa negativa, por decirlo de alguna manera, que surja en una sesión, me dio un dolor de cabeza o no pude dormir esa noche, es completamente reversible si tú varías lo que estás haciendo y sabes lo que estás haciendo, ¿ok?
Ok. Fíjate que también hay un aspecto importante, salir de una terapia en donde trabajamos el cerebro y lo ejercitamos. Además de ser delicada, tenemos que tomar en cuenta de que cualquier factor puede ocurrir, también puede ser ambiental, que pueda alterar también la dinámica, o como tú dices, prácticamente es ejercitar un cerebro que va a tener un cambio, porque Ujú. yo estoy moviendo y tenemos que aceptar que el proceso se debe dar. Ahora, si los síntomas son reversibles y podemos modificar esos comportamientos, es muy bueno porque muchas veces causa esta incertidumbre por los benditos cátodos que se ponen en la cabeza y porque se trabaja con estas ondas. Ahora, en cuanto a los estímulos sensoriales, por ejemplo, tenemos los auditivos. Es algo que en el autismo es muy importante. ¿Por qué? Porque él desencadena muchas cosas, o los gritos, o las conductas estereotipadas, o la estereotipía verbal, o simplemente crisis, ¿no? Ujú. Y utilizan los aislantes, que son los aparaticos en los oídos, ¿no? Y muchas veces, y actualmente en la dinámica social, vemos muchos niños con autismo que utilizan estos aislantes. ¿Por qué? Porque no hay manera de controlar el ruido y lo que nosotros notamos como normal resulta ser que es agobiante Ujú. para ellos. ¿De qué manera podemos decir que a nivel sensorial, por ejemplo, en la parte auditiva, el impacto del neurofeedback en cuanto a los aisladores y ese tipo de estímulos sensoriales auditivos, de qué manera puede cesarse esto? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Como te decía, a través de los sentidos tú tomas información y el cerebro la interpreta, la procesa y actúa, ¿ok? Entonces, si el cerebro está fortalecido y trabajando en mejores condiciones, esa interpretación y esa respuesta van a variar. Igualmente, a mí me preguntan mucho si solamente el neurofeedback es la solución. Y yo les digo que no, porque el neurofeedback es maravilloso, va a ir a la raíz del problema, que es que el cerebro no está trabajando quizás de la manera que debería. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo ese cerebro entonado, por decirlo de alguna manera, fortalecido, y esta mamá lleva a un niño a una terapia de integración sensorial, o esta mamá que tiene un niño que no habla, aparte de esto, lo lleva a hacer terapia de lenguaje, o terapia ocupacional, o terapia conductual, esto es un todo, es un equipo, trabajamos en conjunto, pero lo que sí es verdad es que el neurofeedback les da un impulso diferente a todas esas terapias. Va a hacer ¿Ok? que aquellas se potencien, que funcionen más rápido, que el niño esté en más calma y pueda entender, pueda enfocarse en lo que le están enseñando, y entonces el resultado es maravilloso porque es una combinación de diferentes profesionales atacando los problemas desde diferentes ángulos y el resultado es increíble. Claro. Los cambios son más Sí, y fíjate que esta población como tal siempre se ha hablado de que mientras exista el equipo multidisciplinario, los correctos. avances son más importantes. ¿Por qué? Porque no podemos, estamos hablando de que tú estás apoyando, ejercitando el cerebro, pero yo puedo ir modelando con el aprendizaje a nivel de psicopedagogía, el psicólogo pone su esquema conductual y son basamentos diferentes. Porque ¿qué Sí. pasa? Cuando Mónica aplica, por decirlo así, y no debe ser una técnica conductual, ya la situación varía, primero porque no es el esquema de ella y segundo que ella tiene que trabajar con su plasticidad. Hay algo importante que es que te lo iba a preguntar. Nosotros tenemos muchas veces, y fíjate que tú me has hablado que el diagnóstico como tal, a ti te gusta ver, observar cuáles son los comportamientos y hablar con el padre. Pero es necesario para ti los informes de otros especialistas en esa evaluación inicial. Siempre es bueno saber, y de hecho a mí me gusta mantenerme en contacto si los papás lo permiten y si los otros profesionales están dispuestos, porque los reportes, vuelvo y te digo, son súper importantes. Entonces, no es solamente lo que dice el papá, porque acuérdate que los niños son niños, sea que tengan autismo, sea que no tengan autismo. Entonces, ellos en la casa se van a comportar de una manera, en el colegio de otra, en la terapia de otra. Entonces, si nosotros tenemos un reporte de todos esos sitios donde el niño se desempeña, es mucho más objetivo el reporte que yo estoy recibiendo. Obviamente la mamá conoce más que nadie a su hijo, pero siempre los niños van a hacer un poco más, a hacer lo que quieren en su casa.
no es lo mismo que cuando tienen una figura de respeto como la maestra o la terapista, que saben que no pueden jugar la pelota con ellos porque hay que seguir instrucciones y hay que tener una estructura y unos límites. Entonces, siempre trabajamos en conjunto. Siempre le digo a los papás, consúltenle a sus terapistas cómo lo vieron, si notaron un cambio, cómo lo ven que está evolucionando. Y con toda esa información, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, empiezo a introducir nuevos cambios de electrodos o varío lo que estoy haciendo para el beneficio del niño. Exacto. Fíjate que hay un detalle que a mí me llama mucho la atención en esta parte de los diagnósticos con los padres. Yo siempre he dicho que los padres son la casa abierta para saber del niño, desde todo punto de vista, y por lo general me gusta mucho tener el acompañamiento de los dos. ¿Por qué? Porque hay detalles que tal vez pensamos que no sabe el otro y resulta ser que sabe bastante, Sí. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto vamos a llamarlo así, diagnóstico? Para mí siempre los diagnósticos los debe hacer cualquier especialista antes de tener un diagnóstico de otra persona. Existe esta llamada comorbilidad y la comorbilidad tiene una repercusión muy importante. ¿Por qué? Ujú. Porque yo tengo un diagnóstico de autismo, pero existe una comorbilidad de un, Déficit. sí, un déficit de atención o un déficit oposicionista. Ahora, ¿qué ocurre? De repente estas conductas de crisis, aislamientos y toda esta cantidad de cosas puede estar determinada por la comorbilidad. El TDAH lo desborda de tal manera que él empieza a crear estereotipos de manera exacerbada. Ujú. Ahora, ¿cómo conseguir entender que el padre se dé cuenta que existen dos trastornos en uno? En el caso del neurofeedback, y que debe bajarse la hiperactividad para poder alcanzar algo en lo que es el autismo. ¿De qué manera le planteas, de qué manera lo manejas? Mira, yo creo que ya cuando los papás llegan donde yo estoy, ya como que asumieron en muchos de los casos que el niño tiene una dificultad y que necesita ayuda. Pero tú sabes, yo veo todos los síntomas y a veces tú tienes un niño con autismo que no habla o que no come o que se hace pipí todavía, pero de repente para el papá lo más importante es que el niño duerma, porque el no dormir interrumpe toda la dinámica de la familia, todos se ponen intolerantes, entonces también depende un poquito de eso, de, mira, lo que a mí realmente me preocupa más es que el niño esté sin dormir. Cuando hay, por ejemplo, una cosa que es muy común, el autismo y el déficit de atención, pues obviamente lo que tú tienes que trabajar primero es calmar el sistema nervioso central en ambos casos. Entonces, cuando tú haces eso, ya inmediatamente la hiperactividad se reduce y se reducen otras conductas del autismo. Exacto. Entonces, como que vas atacando ambas cosas a la vez. Pero como te digo, yo también siempre les pregunto, y a veces a las mismas personas que hacen la sesión, si yo tuviera una varita mágica, ¿qué sería lo que tú quisieras cambiar primero? Y te sorprenderías. A veces no son las cosas que tú piensas que van a ser las básicas, sino las que realmente interrumpen la calidad de vida, interrumpen la dinámica familiar y cómo se desenvuelve todo ese sistema que es la familia. Sí, y fíjate que hay algo que me llama la atención, que es esta parte de siempre lo he focalizado de esta manera. Si el niño no logra la calma, y eso lo logra tu terapia, nosotros no podemos conseguir ninguna conducta. ¿Por qué? Porque existe esta ansiedad de los padres en que yo quiero que él hable, yo quiero que él hable, y de repente le creo niveles de ansiedad donde el sistema nervioso, me imagino que en ese caso que llegan a tu terapia, está totalmente alterado y tenemos que darnos cuenta que debemos darle el espacio. Muchas veces suena como un difícil para los padres aceptarlo, pero si tú no manejas tu calma o no manejas cómo trabajas con el niño no puede evolucionar. Por tanto, hay que darse cuenta de que cada quien tiene un proceso, ellos tienen un proceso, pero lo primero es centrarlo en que él esté calmado para poder lograr algo. Sí, Porque yo me imagino que un niño que se sienta en esas sillitas que tú tienes allí, él debe sentarse y quedarse un poquito calmo para que tú le puedes hacer la terapia. Y me imagino que eso debe ser lo que tú consigues o buscas desde el inicio. sí, a veces no, a veces es difícil, a veces cuesta que se sientan y a veces hay que colocarle los electrodos 50 veces durante una sesión. Pero después de que haces esa primera sesión, que se baja el nivel de angustia, que logras calmarlo internamente, lo que te digo, cuando logras calmar el sistema nervioso central, ya las siguientes sesiones, ya tú lo ves sentadito, relax, como si le hubieras dado un masaje.
Entonces, aparte ya no está la angustia de qué me va a pasar, porque por mucho que tú les expliques, no te va a doler, esto es lo que vamos a hacer, y les expliques el proceso, siempre está el temor de que ya va, esto no puede ser tan perfecto que yo me voy a sentar aquí a ver televisión 45 minutos y no me va a pasar nada, no me van a inyectar, no me va a doler, no. Ese temor del principio o la sensibilidad también de que Exacto. les toques la cabeza, porque hay muchos niños que no toleran eso. Entonces, es un proceso, pero se logra. Y después de que logres la calma, es como te dije, esto potencia las otras terapias. Porque si tú quieres enseñarle a un niño a mover un lápiz de aquí para acá y normalmente te tardas un mes en que lo aprenda, porque el niño está así todo el tiempo, si tú logras que ese niño se siente y le dices, vas a mover el lápiz de aquí para acá, lo vas a conseguir en una semana, porque tienes la atención y la calma del niño. Va conectado. Sí, la hiperactividad sensorial es algo también que nombraste que es muy llamativo en el autismo y es uno de los aspectos a veces más complicados para lograr la interacción social. Incluso existen, por ejemplo, ejercicios de gimnasia cerebral que lo ayudan rozando texturas en el cuerpo, pero sin embargo es un trabajo que lleva su tiempo. Ahora, esta parte de estos niños que tienen esta hipersensibilidad táctil, ponerle los catos debe ser muy difícil, debe ser muy difícil. En algunos casos cuesta, siempre lo hemos logrado, pero en algunos casos nos cuesta más que otro. A veces yo hago que la mamá sea la que se los ponga Sí. para que él no se sienta amenazado con que algo le va a pasar. Y ya cuando entonces sienten confianza y ya me conocen, pues yo se los pongo y yo lo que hago es vigilar el proceso, que todo esté conectado, que todo esté perfecto, pero hacerlo sentir en un lugar seguro, porque imagínate, o sea, están expuestos a tantas cosas y aparte vengo yo que soy una extraña a tocarlos, a conectarle cosas, cables, por más que seas intimidante. Exacto. Pero sí se logra, sí se logra. Ahora, una pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, en el caso de la hipersensibilidad táctil, tú colocas eso y hay un tiempo, tú sientes que hay un tiempo que ellos aguantan o logran aguantar toda una sesión o se adecuan. Cuando trabajamos con niños con autismo específicamente, les decimos a los papás que si ellos aguantan 20 o 25 minutos la primera vez, se considera como una sesión. Si ellos no hay manera de sentarlos o hicieron 5 minutos y nada, no puedes forzar, porque esto no puede ser un proceso forzado, porque lo que queremos es que él disfrute la terapia y se quede sentado. Si ellos hacen 20 o 25 minutos, lo consideramos como una sesión porque 20 minutos es bastante en neurofeedback. Pero la idea es que ellos completen sus 45 minutos de sesión, sobre todo porque al ir avanzando en la terapia, se van a ir agregando posiciones de electrodos, se hacen cambios, ¿ok? Ajá. Dependiendo de los síntomas para Ah, trabajar otras. interesante. Exacto. Es como, en este caso, yo siempre se los explico así, es como cuando la pediatra te dice, ya le puedes dar comida al niño y te dice, vamos a empezar con las sopas. Entonces tú dices, bueno, yo le voy a hacer esta semana una sopa de zanahoria y pruebas esa semana y dices, no le dio dolor de estómago, no le dio cólicos, todo fue perfecto. Ah, chévere, la zanahoria le funciona. El mismo caso es aquí, yo pongo una posición de electrodos, le funcionó perfecto, hay cosas positivas, vamos a agregar la otra posición. Y Okay. entonces vamos agregando una a una, como cuando introduces zanahoria, apio, lo que sea que le vayas a poner a la sopa, para ver cuál ingrediente es el que le funciona y cuál es el que no. Y así vamos avanzando. Entonces, en 45 minutos puedes hacer 3 cambios durante la sesión y trabajar en diferentes áreas a la misma vez para ir avanzando en el proceso y ayudar con un montón de síntomas. Sí, ahora una pregunta. Si, por ejemplo, yo sé que hay áreas, yo voy a hablar de X, por ejemplo, la del lenguaje y la de las de socializar, o vamos a hablar de las estereotipias. ¿Tú consigues trabajar esos dos esquemas en esos dos hemisferios, en esos lóbulos donde están estas áreas en específico en una sesión, o a veces prefieres trabajar uno primero y en la otra trabajar el otro, o tratas de combinarlo? Es que es un proceso y fíjate, no es que tú pones, vamos a decir, yo voy a poner un electrodo aquí y es específicamente para X. No, Mm, cuando tú pones un electrodo aquí está toda esta área ok.
Y digamos, vamos a poner, yo pongo aquí temporal con parietal y pongo en este posicionamiento los electrodos, porque yo quiero relajarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo coloco esta posición de electrodos en la cabeza, yo estoy trabajando el estreñimiento, estoy trabajando la calma del cuerpo, la conciencia del espacio, estoy trabajando la tensión arterial. Entonces, no es que tú impactas solo una cosita, sino que a la vez, colateralmente, estás impactando otras áreas que estaban bien, de las que no había quejas, pero que se pueden potenciar igual. Entonces vas avanzando. Yo hago una prioridad de síntomas, por decirlo de alguna manera. Yo digo, mira, lo más importante es esto, después esto, después esto y después esto. Y hago mi plan. Y entonces ahí voy trabajando en cada cosa y después va todo junto. Vamos a trabajar Okay. todos juntos hasta que ya tú ves que todas las posiciones le funcionan al niño y ahí le das, le das, le das, le das, le das hasta que termines la cantidad de sesiones que vas a hacer y ya has impactado todos los lados que necesitas trabajar. Sí, fíjate que hay un detalle, el autismo, y sobre todo voy a hablar, yo no digo que los verbales no, pero los no verbal a veces es muy difícil de poder entender muchas cosas de ellos. ¿Por qué? Porque no hablan y algunos poco manifiestan con las manos, no manifiestan la comunicación, pero tú de repente ves un niño no verbal que llora, ¿no? Desproporcionadamente. Y esta parte me parece muy interesante lo que estás manifestando, de que yo puedo tocar en un área y tocar también algunas partes del cuerpo, por lo menos el estómago, puedo tocar esto, porque muchas veces se puede relacionar a que él tenga un dolor de estómago con un llanto y yo no lo sé. Claro, O, claro, al conocerlo ya tú tanto, ya tú más o menos vas viendo, pero al inicio que no es verbal, es difícil. cuando Pero dice, ya, por ejemplo, me acuerdo cuando yo me entrené hace 14 años la primera vez, me daba mucho temor, porque yo decía, ajá, ¿y si me toca un niño con autismo y él no me va a poder decir cómo se siente? Claro, ya después con la experiencia ya tú te das cuenta, lo notas y aparte, eh, yo le pido a los papás que se den cuenta de cualquier cosa que sea inusual. Por ejemplo, si el niño llora porque le quitaste el celular o llora porque X, o hace una pataleta por tal o cual razón. Entonces, ya tú sabes que eso es lo normal que él hace el día a día, o tiene 5 pataletas al día. Entonces, yo lo que hago es que les digo que busquen lo que sea inusual, porque ellos lo van a conocer más que nadie. Y yo les digo, repórtenme cualquier cosa. Mira, que si es que el plato estaba derecho y logró comer cuando no logra comer con el plato derecho, o se le mezcló la carne con el arroz y normalmente eso es imposible porque le dan ataques si se le mezcla un poquito del arroz para acá. Si después de la sesión el niño se le mezcló, se pasó un arrocito para la carne y se lo comió, ya eso es un cambio. Lo que hay que buscar son las cosas inusuales. Cualquier cosa que tú digas, espérate, aquí hay algo raro. Esto no es lo que usualmente pasaría. De 5 pataletas diarias, ahora tenemos 4 o tenemos 3. Esos son los cambios que nosotros buscamos. Esa conciencia de los papás de ver objetivamente qué cosas están cambiando de manera positiva, aunque sea así. sí, y hay un detalle que es importante hacer colisión aquí, que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el niño requiere en muchas oportunidades de evaluar que pueden haber factores físicos que él o no tiene tolerancia a alguna sustancia o no tiene tolerancia a los sonidos o simplemente, por lo menos en el caso del déficit de atención, que muchas veces se pone muy constantemente hiperactivo, de repente él requiere sueño Sí, y no nos damos cuenta, se pone más irritable porque he tenido casos de que yo digo, pero no para de conversar, no para de conversar y cuando yo lo siento, se duermen. Entonces sí. hay que focalizar de que esta técnica trabaja a nivel general, todos los aspectos para poder normalizar. Ahora, cuando hablamos del autismo, existe lo que llamamos las crisis que ocurren y vienen dadas también por los estímulos, pero muchas vienen por la parte emocional, que está relacionada también con su cuerpo, y otra es por la ansiedad por los estímulos, la ansiedad por lo que siento. Ahora, en el caso de la ansiedad y de las emociones, cómo marca el neurofeedback un impacto en estos jóvenes? Por ejemplo, en el caso del aleteo, por ejemplo, que es una conducta muy repetitiva, y cuando hay unos estímulos, porque fíjate algo, la gente habla de que el aleteo, las estereotipias, son regulaciones emocionales
que son porque te gusta, pero hay muchas pasan porque no les gusta. ¿De Ujú. qué manera nosotros podemos regular esto? Porque puede de repente autoagredirse si estamos hablando de morderse. ¿Cómo, de qué manera esto causa un impacto, el manejar la ansiedad? Es que fíjate, al nosotros calmar el sistema nervioso central, en todos los casos, los primeros reportes son la calma. La ansiedad se va reduciendo y al reducir la ansiedad, esos movimientos, esas estereotipias también se reducen porque de alguna manera no hay necesidad de autorregularse, de autocalmarse, de hacer esto que nos ayuda a liberar esa tensión que tenemos. Entonces, se reducen considerablemente. Por supuesto, habrá estímulos que alteren al niño y que eso suceda, pero demostrado que se reducen considerablemente con las sesiones y bueno, también hay otras cosas, ahí de repente eh, somos un todo. Entonces no es solamente el diagnóstico que tenemos, es lo que está sucediendo en la casa, es todo lo que está alrededor, todo eso está afectando a lo que le está pasando al niño. Entonces, todas esas cosas hay que irlas modificando, pero digamos que, como te decía, si la mamá está súper intolerante y no tiene la paciencia para lidiar con el niño porque no duerme ella, porque está demasiado cansada, pero ponemos a dormir al niño y la mamá duerme, entonces al otro día el manejo de la crisis, del llorar o lo que esté pasando, cambia, porque es que somos como un relojito suizo y son el pocotón de aritos que van funcionando todos ruedan a la misma vez. Entonces, si uno de esos no está funcionando bien, lo demás no funciona. Entonces, al lograr calmar al niño, la mamá se calma, descansa, el niño descansa, al otro día empiezan a reducirse las pataletas, las crisis, las estereotipias. Es como que es una bola de nieve, pero en vez de ser negativo va creciendo lo bueno. Y sí, definitivamente la ansiedad se reduce con esto. Es una de las primeras cosas que se modifican en positivo. Sí, hay un detalle que has manifestado, que es en el caso de los padres. Los padres pasan por una cantidad de etapas en el autismo bien importantes, pero siempre queda el nivel de la ansiedad presente. Y muchas veces ocurre de que hay evolución, pero quieren más y lógicamente necesitan tener más, pero cada cosa va por, como decir, por un periodo, cada cosa se va dando paulativamente. En aquellos casos en donde vemos padres en donde la ansiedad es súper grande e insisten, ¿hay alguna manera que ellos también reciban ese tratamiento? Sí, claro que sí, y sería fantástico. Igual yo siempre converso con ellos, trato de calmarlos también, trato de darles esperanza, porque como yo he visto funcionar la terapia, les digo, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Es darle y darle y darle y darle e ir logrando cosas poco a poco. Esto no va a pasar de un día para otro, no es una cosa mágica, pero por lo menos si ellos ven algo positivo, entonces esa esperanza crece, así como, Claro, oye, yo puedo lograrlo. Entonces, bueno, también eso forma una parte positiva del proceso porque tienes un papá a favor, tienes un papá que está apoyando el proceso también. Pero sí, imagínate, si los dos hicieran, de hecho yo tengo muchos mamás e hijos que hacen sesiones a la vez, porque bueno, yo te digo, es súper las interesante, niños con necesidades especiales, yo me quito el sombrero porque claro. de verdad que eso es un trabajo, o sea, si el de nosotros como mamás es 24/7, ese es 38.007, porque eso no para y es la angustia normal de mi hijo va a poder lograr esto, va a poder lograr lo otro, o sea, es una presión demasiado grande y también les digo, agárrense un respiro, váyanse un día solas, váyanse a la peluquería, dejen al Exacto. niño con alguien que lo atienda, porque igual que en el avión, cuando te dicen ponte la máscara tú primero para que puedas ayudar a los demás. Si la mamá está quemada con Ujú. toda la situación porque tiene encima todo ese problema, no se despega del niño un segundo, no va a dar lo mejor de sí. Entonces eso tampoco es bueno. Es preferible que Exactamente. agarre un respiro, que se tome un tiempo para ella, que al final eso es
demostrarle amor a su hijo, porque me estoy cuidando para poder cuidarte a ti. Eso es súper necesario. Hoy justamente lo conversaba con una mamá aquí. Tienes que tomarte el tiempo porque no vas a resistir. Tienes que tomar una pausa, cuidarte tú para que puedas cuidarlo a él lo mejor que se pueda. Exactamente, y una de las cosas es darte cuenta que el proceso tiene que haber un apoyo constante y que las cosas no salen de un momento a otro, porque también ocurre que hay conductas que sí se presentan, pero de repente en la próxima oportunidad no se da, pero al presentarse una quiere decir que estamos en camino de poder afianzarla y afianzarla y trabajarla. Aquí tenemos una pregunta de Alex So que dice, ¿el neurofeedback se puede aplicar a cualquier edad? Sí, por lo menos en nuestro caso sí, como les estaba diciendo antes, hay oficinas que no quieren trabajar con niños, pero no es porque es perjudicial, es porque de repente no quieren trabajar con niños porque es un poquito más engorroso, tienes que tener paciencia, tienes que tener tacto para trabajar con ellos y no todo el mundo quiere sino trabajar con adultos. Pero Okay. sí, no hay ningún problema con la edad. Aquí hay otra pregunta de esa misma persona que dice, en el caso de que, como usted planteó sobre la alteración producto al exceso de cobre, ¿qué tratamiento fue el aplicado? Mira, eso no lo sé exactamente. No llegué hasta ahí, pero con la gente con la que ellos están haciendo eso, les cambian algo en la alimentación porque hay alimentos que aumentan los niveles de cobre. Entonces, es un tratamiento con suplementos y vitaminas. No sé si te digo algo, te voy a decir algo que no es lo correcto. Pero sí es importante revisar todos esos niveles porque eso puede producir conductas que no son apropiadas y de repente dices, ay, este niño es hiperactivo, es impulsivo, es un peligro, vamos a darle un medicamento y resulta que la solución la tenías en nivelar unas minerales o unas vitaminas o subir o bajar y no tenías necesidad de medicar al niño. Pero voy a averiguarlo, después les contaré. Fíjate un detalle que es la parte inmunológica. La parte inmunológica de las personas con autismo es muy frágil. De hecho, son personas, no solamente porque algunos consumen medicación, sino por su misma etiología, sus cambios, su intolerancia, tantos factores, sobre todo la parte del intestino, que es muy importante, cómo alteran estas sustancias y definitivamente, como lo manifestaba, el cobre es algo muy tóxico en cualquier organismo y por supuesto, al ser tan frágiles, aún causa un impacto más en donde hay que regular todo eso. E inclusive la alimentación es vital hacerle las pruebas de tolerancia, de intolerancia, para poder nosotros determinar, porque inclusive sustancias que son llamadas así muy simples pueden de repente alterar, exceso de magnesio puede alterar. Entonces hay Sí. que estar muy claros con esto. Aquí hay otro comentario que es de Felicidad 69. Creí que definitivamente tienes la razón. Hay que tratar también a los padres porque es abrumador. Entonces, fíjate, Es difícil enfrentarse a un diagnóstico como esto, es duro, porque no, yo no conozco a nadie que diga, ay, qué chévere, mi hijo tiene autismo. O sea, es una cosa difícil. La cosa es que, bueno, pues, digamos, uno pasa el duelo mira, tengo esto, pues bueno, ahora voy a enfrentarme y para adelante, porque es lo que me tocó. Entonces, pero sí es difícil. O sea, mi hermana, mi sobrino tiene autismo y cuando nosotros nos enteramos de su diagnóstico fue muy duro, fue triste para todos nosotros porque primero fue hace 18 años y como que no sabíamos nada al respecto y bueno, fue un golpe duro para la familia, pero mi hermana, de verdad, yo te digo, yo me quito el sombrero porque tienen o sea, si yo digo, ah, yo soy una super mamá, o sea, yo con mi hermana me quito el sombrero porque de verdad que no hay una persona más dedicada a su hijo que ella. Y es lo que yo veo en todas las mamás que vienen para acá. sí, y una de las cosas hay que comprender es estar decir, en los zapatos de estos padres, porque no es fácil. Primero, hay muchos que tienen desórdenes de sueño, por lo general casi todos, y es un desvelo más el tú tener la ansiedad de que no descansa, que no come, que de repente baja de peso por la medicación, que de repente hay tantos de repente que pueden pasar en esta población que es necesario manejarla. Pero sí hay algo que sé y estoy segura que el neurofeedback consigue, es
calmar los niveles de ansiedad. Los niveles de ansiedad que son vitales en cualquier comorbilidad o cualquier diagnóstico en específico. Aquí Alejandra So nos hace un comentario, disculpa, que dice, es admirable la paciencia de los madres, verdaderamente ayudar a sus hijos con autismo, son unas guerreras. Te decía que ante el diagnóstico no rendirse, porque hay personas que han venido para acá que les han dicho los doctores, no, olvídate, o sea, ese niño o esa niña no va a lograr hacer nada, y tú los ves y tú dices, ¿cómo le pudieron haber dicho esto? O sea, como mamás no debemos rendirnos, debemos Sí. luchar para sacar a nuestros hijos adelante y que aprendan y que sean funcionales y que venzan todas esas dificultades. No nos dejemos decir no se va a poder, porque sí se puede. Sí, si haces todo lo que tienes que hacer, el niño va a mejorar mucho. Sí, y fíjate que hay un detalle que me llama mucho la atención de esta técnica, de la cual yo considero que es fantástica, que es que permita modelar y a trabajar la plasticidad, lograr alcanzar que podamos nosotros poco a poco poder tener más neuronas, tener el funcionamiento no con tantos picos, sino un poco más corto, y algo necesario es darnos cuenta de que fortalece y que no hace un retroceso. Eso es muy importante entenderlo en esta técnica. Hay otro comentario que dice, en los casos de Asperger también se pueden aplicar el neurofeedback. ¿Sí? En todos los casos, y como les decía, no necesariamente tienes que tener una condición. Esto es un ejercicio que le sirve a todo el mundo y los resultados son súper positivos, súper positivos. ¿Ok? Ahora, Mónica, ¿tú podrías decirnos dónde podemos localizarte en las redes, dónde estás ubicada? Ok, nosotros estamos en Weston, Florida. Nuestra página de Instagram es Hello Neotherapy, igual que nuestra página web. Si quieres puedes anotárselas ahí porque quizás es más fácil teniéndola a la mano. Eh, y bueno, como le digo a todo el que viene para acá, tú no puedes llegar a Weston, tú no puedes llegar a Caracas, donde tenemos otras oficinas. Hay proveedores de neurofeedback en todas partes del mundo. Yo les recomiendo que lo prueben, que hagan el intento, que hagan el sacrificio, como lo quieran llamar, pero lo vale. Lo Okay. vale el tiempo que vas a invertir o el dinero que vas a invertir porque realmente vas a ver cambios súper positivos. Sí, bueno, fíjense, aquí tienen una mujer que sabe de la materia, ya son muchos años en esto y ya tú has visto cuáles son los pros y más que tienes también un familiar que tiene una necesidad especial en donde no hay más anclaje que darse cuenta que la realidad funciona. Ahora, tú podrías escribirnos allí el contacto de Instagram mientras yo cierro el live. Aquí Ok, dice felicidades a las dos, son excelentes, un mega abrazo. Muchísimas gracias, Alejandra So. Bueno, gente bonita, hoy contamos en un sábado diferente con Mónica, en donde hablamos de tengo autismo y necesito neurofeedback. Neurofeedback, una técnica maravillosa que puede modelar el cerebro de cualquier persona con autismo y puede hacer que este funcionamiento a la no aceptación sensorial o al aislamiento pueda modificarse. Por tanto, hay una esperanza para una terapia alternativa. Hay algo importante que recordar día a día, la constancia y la perseverancia es la que hacen que nosotros podamos alcanzar objetivos y darnos cuenta de que mientras más luchemos en contra del flagelo de la no integración, conseguimos todo lo opuesto, que es la integración. Ahora aquí Insanabas dice, el reto que enfrentan las familias de hoy en día con el diagnóstico de un hijo con TEA es que ante tanta información de terapias, enfoques, tratamiento, alimentación, no saben por dónde iniciar. Fíjense algo que ella está manifestando importante. No sabemos porque existe un eje importante. Hoy hablamos de algo que regenera el cerebro, por tanto es algo apostable a que debe ser tratado y algo necesario. Nosotros somos unos seres biopsicosociales que debemos manejar todos los aspectos de nuestra vida. La alimentación, la parte cognitiva, la parte social y por tanto todos los aspectos a trabajarse en una persona con autismo son esenciales. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, de, siempre aquí para brindarnos una información tan valiosa a todas las personas que se conectaron. Yo muy encantada. ¿Querías decirnos algo más, Mónica? sí, quería contestarle a ella porque yo sé lo abrumador que es tener
tanta información y que te desesperas. Una cosa a la vez. Empieza una cosa a la vez. No te desesperes, Isa. Lo importante es que hagas algo, que empieces con algo, porque eso va a llevar, una cosa va a llevar a la otra y vas a ver cómo vas a empezar a ver cambios. Si consigues neurofeedback, hazlo, pero si no, por lo menos comienza con la alimentación, que es lo más fácil, que es lo que puedes hacer tú en tu casa. Y de ahí empieza, habla con tu pediatra, que te remita a alguna terapia y así vas empezando poco a poco y vas a ayudar a tu hijo en todo lo que necesites. Yo sé lo que se siente, lo veo día a día aquí en mi consulta, pero no te desanimes. Empieza por una cosa, ve juntando la otra y vas a ver que vas a ver la luz al final del túnel. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, siempre agradeciéndote los aportes tan maravillosos que nos deja y sobre todo a esta población que requiere de tanto apoyo emocional y ser solidarios en cuanto a que debemos darnos cuenta que hay posibilidad, pero el apurarnos, el tener ansiedad, no nos hace sino limitar cada cosa por su momento y darse cuenta de que las piezas al final se unen como las piezas del rompecabezas que representa tanto el autismo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a las personas que se conectaron y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Chao. María José. Chao. Chao a todos.